Amigos de Grupo Presente Multimedios, nos da muchísimo gusto que continúen con nosotros. Y bueno, pues otra entrevista que hacemos el licenciado Víctor Manuel Sámano Labastida y un servidor en el marco de este encuentro iberoamericano de periodismo sobre también el patrimonio, por supuesto, cultural, no solamente de México, sino de la humanidad. Y platicamos con el maestro Germán Rey, que pertenece precisamente a organismos que tienen que ver precisamente con la conservación del patrimonio. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, muy amables. Pues en primera instancia, su impresión sobre este encuentro y sobre la importancia. Pues a mí me correspondió la conferencia inaugural del encuentro, que fue una reflexión sobre las relaciones entre comunicación, patrimonio y desarrollo, mostrando los vínculos que hay entre esos tres conceptos y esas tres áreas de la experiencia humana. El patrimonio es visible porque existe comunicación. La comunicación, a su vez, se convierte en documento porque los archivos históricos o las investigaciones históricas muchas veces recurren al material periodístico y cada vez más al material audiovisual. Y el patrimonio, a su vez, es una parte muy importante del desarrollo de los países porque está vinculado sobre todo con el turismo y específicamente con el turismo cultural. Por eso mi conferencia versó sobre esos tres conceptos en relación. Sí, Germán, ¿ha habido, digamos, desencuentros o ha habido dificultades para esta relación entre el periodismo y la divulgación, la difusión del patrimonio? Creo que sí. Yo hice un estudio en Colombia sobre el periodismo cultural, más concretamente sobre cómo se representa la cultura en medios de comunicación. Y el patrimonio, en efecto, no aparecía en el primer lugar de la agenda mediática en cultura. Primero aparecían otras expresiones, sobre todo de lo que se ha venido llamando industrias culturales. Por ejemplo, el cine, la música, el teatro ocupan lugares más altos que el patrimonio, pero cuando yo fui y observé qué interesaba del patrimonio a los medios, encontré, en primer lugar, les interesa lo que podríamos llamar patrimonio inmaterial o patrimonio intangible, las fiestas. Las fiestas suelen aparecer mucho, sobre todo en la medida en que los periódicos pasan de ser nacionales a ser regionales. En la región la fiesta es muy reconocida, tiene una gran importancia y la gente no hace la división entre que es cultural y social. Para la gente es una expresión, digamos, de la sociedad, de la convivencia, que tiene hondos significados culturales y que también tiene unos intereses de carácter económico, porque la fiesta genera intercambio y producción, etcétera. En el segundo lugar aparecía ya el patrimonio que podríamos llamar inmueble, concretamente los sitios históricos o los sitios arqueológicos eran los que aparecían en segundo lugar, y después venían otras expresiones del patrimonio intangible, como por ejemplo las tradiciones o por ejemplo la lengua, también, bueno, la música aparece mucho, a veces ligada al patrimonio, a veces no. Y hay entre los desencuentros, yo creo que un desencuentro es que en los medios de comunicación, en ciertos medios de comunicación, el patrimonio es frivolizado, es banalizado. Me atrevería a decir que en algunos programas norteamericanos que se observan por cable, mientras que hay algunos excelentes, hay otros que banalizan en que lo hacen de alguna manera frívolo, tratando de hacerlo atractivo. El patrimonio no necesita de eso, tiene una fuerza. Como espectáculo. Volviéndolo más bien un espectáculo, que lo que es una seña de la identidad. Esto yo creo que son algunos desencuentros. También encontré otros, y es que en cultura se utilizan básicamente ciertos géneros periodísticos tradicionales, como la noticia, por ejemplo, o la breve, los pequeños textos de periodísticos, sí, de información. Pero hay una notable ausencia de otros géneros, como por ejemplo el perfil, la crónica, la entrevista, el informe especial. En mi opinión, la crónica es un género que es excelente para las narraciones acerca del patrimonio. Bien, y desde su punto de vista, ¿cómo se encuentra precisamente el periodismo de la América Latina, de su país, en concreto de México también?
Yo he estado en los últimos 8 años como consejero del Premio de Nuevo Periodismo, por lo tanto he visto cientos de trabajos que se han presentado en todo el continente. Uno diría que hay diversos niveles del periodismo en América Latina. Yo resaltaría el periodismo de Brasil, de Argentina, de Colombia y de México como los periodismos, digamos, más importantes que hay en la región. Después vienen otros periodismos mucho menos fuertes, mucho menos trabajados, con mucha menor tradición. Encuentro también que las dificultades que afrontan los medios tradicionales están impactando el periodismo, porque, por ejemplo, cada vez hay menos dinero para reportería o para salir fuera o para hacer investigación o para dedicarle más tiempo. Recuerdo que cuando fui el ombudsman del periódico El Tiempo, hace unos 12 años yo fui el ombudsman del periódico más importante de Colombia, me encontré por la sala de redacción a un periodista muy inteligente, había sido alumno mío en la universidad, muy bueno, y le pregunté ¿cómo estás? Y él me dijo produciendo. En ese momento yo vi que él era parte de una máquina de producción, pero no de lo que es el periodismo, que es exploración, observación, análisis, seguimiento juicioso de los temas de la sociedad. O sea que, en resumen, encuentro que hay diversidad en las experiencias, pero soy muy optimista del trabajo que muchos periodistas, a veces en situaciones muy difíciles, están haciendo a lo largo y ancho de este continente. Con la particularidad, ¿no? Así es. Usted ahí mencionaba dos cosas. Por un lado, la crónica como el género que se presta para trabajar sobre el patrimonio y sobre todo la cultura. Y por el otro lado, las dificultades que también se tienen en los medios porque no se dan recursos para el periodismo de investigación y para el trabajo de crónica que requiere tareas de largo aliento. Y también en el mismo momento vemos que quienes están relacionados con el patrimonio rechazan que el patrimonio tenga que vincularse con el turismo. Y finalmente, y esto tiene que ver con asuntos de recursos. Sí, el tema de los recursos es un tema importante, aunque yo siempre pienso que el centro de profesiones como el periodismo es la imaginación. Ahora, la imaginación requiere esfuerzos de apoyo para los periodistas, etcétera. Pero por ejemplo, en las grandes empresas de medios, donde en algunas de ellas yo he estado, yo he notado que las decisiones corporativas, es decir, económicas, influyen sobre las decisiones editoriales. Ejemplo, cada vez hay menos espacio porque se dice que la gente lee menos o porque tampoco no se pueden dedicar muchas páginas para un periódico que tiene problemas en la venta, etcétera. La crónica, como usted ha señalado, requiere tiempo, requiere investigación, requiere un esfuerzo narrativo importante, escritura por parte de la gente. Por eso es que cronistas hay muchos en América Latina. Yo acuñé un término que después fue acogido por la fundación, que fue los nuevos cronistas de Indias. Hay nuevos cronistas de Indias que están narrando este continente desde muy diversos lugares. Pero la crónica requiere un apoyo en tiempo, por ejemplo, para la persona, y también de recursos para que pueda hacer la reportería que requiere. Y también espacio en los medios, que cada vez hay menos para ofrecerlo. Y por eso es que la crónica es uno de esos géneros que se está desplazando, que está huyendo, que está migrando de los periódicos hacia, por ejemplo, las revistas o los libros. Exactamente. Y le gana también espacio en los medios, hablando de espacio, pero también le gana el espacio la calidad de lo que los espacios publicitan, publican o dan a conocer, que no es información netamente cultural. También. Un tema central al periodismo es el tema de la calidad. La calidad es el punto básico del periodismo. Calidad significa rigor, precisión, investigación, recurso a diversidad de fuentes, verificación de las fuentes, etcétera. Ahora, claro, los medios que sufren
también las presiones económicas, la competencia, la diversificación de la competencia de manera muy enorme, pues cuidan todo el tema de la publicidad, y es evidente que si colisionan una nota periodística con un aviso, pues se prefiere el aviso que la nota periodística, esto es claro, porque digamos la situación no está para fiestas, sobre todo cuando los medios se han visto muy impactados por las nuevas tecnologías. Sí, si hubiese que darles un argumento, una recomendación a los dueños de los medios, a los administradores de los medios, de por qué enfocarse a cubrir informaciones sobre el patrimonio cultural, ¿qué les diría Germán Rey? Yo lo primero que le diría es que el patrimonio, como lo señalé en mi conferencia, es el futuro que reside en la memoria. Es decir, si quieren saber algo de un país en términos de su historia y del futuro, tendrán que recurrir a los temas patrimoniales, porque el patrimonio no es lo viejo, el patrimonio también se está haciendo en este instante, el patrimonio se hace en el cine, en la música, en la red electrónica. Entonces es un asunto de futuro. Segundo, es un asunto de país, de sociedad. No puede haber una sociedad que niegue la herencia que ha recibido. Entonces los medios necesitan cada vez más personas que se sientan identificados con la sociedad a la que pertenecen. Y tercero, hay jóvenes y niños en una sociedad, y los jóvenes y niños deben ser partícipes de esa herencia cultural. Los medios deben hacer un esfuerzo por así mostrarlo. Y cuatro, el patrimonio es una fuente de historias, una fuente de pasado y de presente. Es una manera de reconocerse. Es decir, si los medios quieren ayudar a la gente a reconocerse como integrantes de una determinada sociedad, pues deben hablar de la música, deben hablar del cine que están haciendo, deben hablar de los centros arqueológicos, etcétera. Es un asunto entonces de importancia si se quiere ver no solamente hacia el pasado, sino sobre todo al futuro de una sociedad. Podría agregarse un quinto elemento que también de eso depende el futuro de los medios. Creo que sí, porque una sociedad sin futuro no tomará un periódico en sus manos. Solamente la sociedad con futuro, la que sabe que para que haya futuro es necesario que haya una información que sea de calidad. Yo creo que todos estos asuntos influyen finalmente en que los medios puedan prosperar también. Fíjate que hemos platicado de algo que es acerca del idioma de los especialistas para dar a conocer el patrimonio. ¿Cómo hacerlo atractivo? Insisto en la pregunta que le hace el licenciado Sámano. ¿Cómo hacer atractiva esta información para el grueso poblacional? Esa es una tarea de los mediadores Medios y del experto. Sí, pero los expertos hablan con lenguaje experto. Es muy difícil que hablen con otro lenguaje. Los expertos también tienen que hacer una labor de divulgación adecuada pues al público. Pero sobre todo los periodistas son los que deben indagar, preguntar, incidir en que los expertos sean capaces de contar aquello que ellos conocen científicamente en un lenguaje que pueda atraer, apasionar a la gente común y corriente. Licenciado Sámano, ¿tiene algún cuestionamiento? Pues no, creo que agradecerle y porque mi pregunta iba en ese sentido, decir, bueno, ¿con qué argumentos? Cómo atraer y cómo, sobre todo también cómo atraer a los gestores de los medios, porque a veces es más difícil convencerlos a ellos. Sí, ¿no? Es muy difícil, pero es el viejo cuento. Yo creo que el viejo cuento les sirve, es decir, el viejo cuento de la gallina de los huevos de oro. Si quieren ellos cortarle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro, quiten país, quiten sociedad, quiten historia, quiten sentido de futuro, quiten amor por lo que somos y por lo que otros fueron. Si eso lo hacen, matarán a la gallina, es decir, ellos mismos se destruirán. Muchas gracias, maestro Rey. Bueno, muchas gracias. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.